Leonela Catalini es diputada provincial del Partido Socialista, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, y este domingo, 13 de abril, es la tercera candidata a convencional constituyente de la lista oficialista de Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien. Bueno, Leonela, estamos a pocos días de las elecciones. ¿Qué constitución crees que se puede venir, o por lo menos cuál es la que desde Unidos se le plantea a los santafesinos? Fundamentalmente una constitución que mire al futuro. Este es un proceso histórico, una constitución, vamos a reformar una constitución del año 62, que era buena en su momento, pero que quedó totalmente desactualizada. Y necesitamos llegar a consensos básicos para pensar una provincia del futuro que hable fundamentalmente de cómo la Constitución y cómo todo el gobierno del futuro se involucra en los temas de seguridad, cómo da la batalla frontal contra el crimen organizado, una Constitución que termine con los privilegios tanto del poder como de los políticos, de la justicia, que termine con los fueros, que termine con las reelecciones indefinidas que hay para muchos cargos, una provincia que hable de equilibrio fiscal. Bueno, me parece que hay mucho para debatir en la futura convencional constituyente y nosotros estamos fundamentalmente pensando en el futuro. ¿Y cuáles son, bueno, vos mencionaste algunos de los temas, cuáles son los principales proyectos que desde el socialismo, de tu sector, están planteando para llevar a la convención? Algunos te decía, me parece que la Constitución tiene que hacer mucho hincapié en la transparencia, en cómo generamos transparencia en todas las instituciones, que tengamos instituciones abiertas con información pública, que pueda ser controlada por la ciudadanía y en definitiva poder ver lo que pasa en cada uno de los lugares y controlarlos. Creo que hay que terminar con los fueros, que tenemos los legisladores, que han habido hechos paradigmáticos por los cuales algunos legisladores no han podido ser investigados. Eso es un privilegio. Creo que los corruptos no pueden ser candidatos, que todos los candidatos y todos los funcionarios públicos tienen que presentar declaraciones juradas obligatorias. Y bueno, también lo que te decía antes, de terminar con las reelecciones indefinidas que hoy rigen para muchos cargos y por supuesto incorporar muchos derechos que hoy están en la Constitución Nacional pero no en nuestra Constitución Provincial, como es la defensa de los consumidores, el derecho ambiental, el derecho al agua, los derechos digitales, tantos otros. Y cuando pensás la eliminación o la restricción de los fueros en los legisladores, básicamente hubo un caso muy claro que fue el del senador por el departamento San Lorenzo, que en realidad no podía ser llevado a proceso porque Santa Fe cubre también, la ley, la Constitución, le otorga fuero a los legisladores para eso. Pero la idea de los fueros, que viene de hace muchísimos años, también tenía que ver con que los diputados, los senadores, tengan una protección y que no puedan ser perseguidos judicialmente. ¿Cómo lo imaginás, digamos, que directamente que los diputados y senadores no tengan fuero o que ese fuero tenga que ver con que no puedan ser arrestados o detenidos mientras están en el ejercicio de sus funciones? A ver, yo creo que todos, si cometemos un delito, todos tenemos que ser investigados y ante eso no puede haber ningún privilegio. La idea de los fueros estaba pensado para proteger la opinión política y para que nadie pueda ser juzgado en virtud de una opinión política. Obviamente que eso hay que sostenerlo. Ahora el resto, digamos, no tiene ningún sentido y me parece que la Constitución de la provincia va mucho más allá aún de la Constitución Nacional y cualquier persona tiene que tener el mismo derecho que cualquier ciudadano y todos tenemos que, si hay un fiscal que considera que tiene que investigar a un político, ese político tiene que ser investigado y no tiene que ser amparado por ningún fuero. Perfecto. Hemos mencionado también entre los temas la cuestión de la seguridad, que es parte del debate que introduce el gobernador Maximiliano Puyaro, que a la vez es cabeza de lista por distrito único, digamos, de convencionales por distrito único de Unidos. Él en febrero hizo una declaración que decía que si ganaba Unidos no iba a haber ninguna garantía, ningún concepto garantista en la Constitución provincial, lo cual, vos sos alguien del mundo del derecho, digamos, es como medio casi un oxímoron, ¿no? Porque bueno, las constituciones establecen derechos, garantías y obligaciones. ¿Cómo ¿con qué tiene que ver esa declaración? ¿Con que hay un desplazamiento del debate político hacia la derecha? ¿O cómo la podrías explicar? En primer lugar, explicar, no sé por qué eso lo tendría que hacer él. Dijiste vos. Creo que
que las declaraciones hay que tomarlas también en el contexto de que se dan. Cuando el gobernador hizo esa declaración estaba haciendo una conferencia de prensa contando cómo iba a ser la nueva cárcel de presos de alto perfil. Entonces me parece que ahí hay una clara explicación de ese contenido de la declaración que tiene que ver con no volver hacia atrás, con no permitir que en la provincia de Santa Fe las cárceles vuelvan a ser un lugar que se habían convertido prácticamente en un call center de delito, en un delivery de delitos, donde desde ahí se mandaba a matar, a amenazar, a generar balaceras de todo tipo. Y eso hoy empezó a controlarse. No podemos volver a un pasado que nos dejó en la ciudad de Rosario con 20 patrulleros porque había una falta de gestión de la seguridad y una falta de compromiso político con la seguridad. Entonces, si leemos con detenimiento el proyecto de ley de necesidad de la reforma, es claramente un proyecto que apunta a garantizar derechos y que tiene garantías y que apunta a receptar todo lo que nuestra Constitución Nacional establece en materia de proceso, que es lo mismo que tiene o parecido lo que tiene la Constitución provincial y que obviamente respeta el debido proceso. Bien, o sea, porque digamos, entre una cosa y otra vos planteabas estas cuestiones que me imagino que hay una aceptación mayoritaria por parte de la población en relación al descenso de los datos del índice, la tasa de homicidios, al control que se hace de las personas privadas de la libertad, para que justamente esto que vos decías, digo, no puedan desde allí estar instigando nuevos delitos. El tema, digo, si entre una cosa y otra, digo, puede haber un marco legal, democrático, digamos. Pensaba que vos decías que las declaraciones el gobernador las hizo, creo que era cuando se lanzaba la licitación para la cárcel de presos de alto perfil. Y algo que aparece, por lo menos en lo público, que es que esa cárcel se va a llamar, más allá de que las cárceles no tienen nombre, sino que tienen números, que se va a llamar el infierno, digamos, ¿no? Y pensaba que justamente la Constitución prevé, en su artículo 9, creo que es la actual, que las cárceles tienen que ser para readaptación de las personas que están privadas de la libertad o que cometieron un delito. ¿Encontrás alguna contradicción en eso? ¿O cómo lo ves, digo, ¿no? Esta idea de llamar el infierno a una cárcel que, según la Constitución, debería tener por objetivo readaptar a las personas que cometieron un delito. Yo encuentro contradicciones con la realidad misma. Porque la verdad es que hoy las cárceles ninguna sirve para readaptar a las personas que están allí. Ojalá se cumpla con la letra de la Constitución Nacional que vos bien referís, pero si analizamos la cárcel de nuestro país y incluso de la mayoría de Latinoamérica, no vemos que eso esté ocurriendo en ningún lugar y me parece que es un desafío. Y hay muchas de las políticas que quizás en la pública pueden resultar contradictorias que está llevando adelante este gobierno que también tienen como objetivo eso, porque digo, ampliar las plazas carcelarias cuando el debate antes era si construíamos cárceles o no, pero mientras tanto los presos estaban hacinados y nadie ponía en discusión nada de eso y ahora se están haciendo más plazas que en todos los años de democracia de la provincia de Santa Fe para que estén en mejores condiciones y para poder también controlarlos mejor, para separar a los presos de alto perfil de los que no son de alto perfil y justamente poder reinsertar a aquellos que no son de alto perfil también tiene que ver con eso. Entonces, me parece que los debates tienen que ser mucho más profundos de lo que estamos acostumbrados a dar y entender y también darlos desde el lugar que vivimos todos los rosarinos este último tiempo. La ciudad estaba desmadrada, había complicidad de muchos sectores y me parece que hoy se está dando una batalla con respecto a eso y creo que todos los que queremos que las cárceles sean para reinserción y para resocialización también tenemos que replantearnos ese debate porque desde la democracia esta parte ninguna cárcel ha servido para eso sino para todo lo contrario. Hay otro debate que también se da por lo menos en términos públicos, de conversación pública, y que cuando uno lee la ley que declaró la necesidad de la reforma no aparece entre los puntos a discutir en la convención, que es la unicameralidad. Sí. Por lo menos una parte o algunos sectores políticos están haciendo campaña con eso. ¿Considerás que es, no sé, una forma de buscar engañar al electorado? Digo, porque no. Lo que se va a discutir es los periodos de reelección de diputados y senadores, pero no si va a existir el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves esa discusión? ¿Crees que hay alguna búsqueda de engaño? Yo creo que mienten descaradamente. Muchos de ellos tenían que estar el día que se votó la reforma de la Constitución y no estaban. Y utilizan eso para mentirle a la gente. El debate es válido, siempre. Y hay posiciones diferentes con respecto a si tiene que haber una o dos cámaras en la legislatura de la provincia y son las dos válidas. Yo las acepto. Pero no se llegó a ese consenso. La ley de necesidad de la reforma tuvo muchos años de debate y en diciembre del año pasado se logró un consenso. Y para eso se necesitaba el voto de los senadores.
y el voto de los senadores incluyó esta ley. Entonces, a todos aquellos que hacen campaña diciendo algo que no está habilitado y que no se va a poder debatir, me parece que es una estafa hacia la sociedad hacer campaña con algo que es irreal. Totalmente, y más allá de la legitimidad del debate, el tema es que bueno, no va a ser parte de la discusión en la convención. En materia laboral, si bien la Constitución del 62 consagra y tutela una serie de derechos laborales, también la reforma incluye discutir algunas de estas cuestiones. Entiendo que tiene que ver con que es un universo que se ha transformado mucho con los años, digamos, pensar el trabajo hace 40 años no es lo mismo que pensarlo ahora, con las aplicaciones, con la precarización, con el emprendedurismo, las cooperativas. ¿Qué ideas plantean o qué cuestiones desde el socialismo se plantean en esa materia? Nosotros lo que planteamos fundamentalmente es sostener la caja de jubilaciones en el ámbito público y de carácter intransferible. Creo que ese fue el principal aporte que hicimos en materia del artículo 20, que tiene que ver con el derecho del trabajo y por supuesto ampliarlo, como defender el cooperativismo. Yo lo que sí digo es no nos olvidemos que estamos hablando de una constitución de la provincia de Santa Fe que rige y regula la vida de la provincia de Santa Fe y las normas provinciales. Entonces hay mucho debate con respecto al trabajo que tiene que ver con materia nacional y que tiene que ver con cuestión de fondo, que por supuesto es algo que hay que debatir y profundizar el debate, pero que quizás algunas cosas son competencia de la provincia y otras no son competencia de la provincia y la provincia ya tiene de alguna manera en su constitución una protección al trabajo que por supuesto hay que profundizar, pero que tiene que ver las propuestas con lo que te decía antes. Perfecto. ¿Consideras que en esta elección, además de los cargos de convencionales constituyentes, bueno, son las PASO también para elegir concejales, presidente comunal en algunos lugares e intendentes, que el gobierno de la provincia se juega algo más, está plebiscitando su gestión? Yo no considero que se plebiscite la gestión, me parece que hay una gestión que comenzó hace muy poco, que llegó con más de 1 millón de votos y que tiene una valoración positiva de parte de la sociedad, porque me parece que en un momento de mucha dificultad, de mucha crisis de los argentinos, de dificultades políticas, de crispación, ver un gobierno que sostiene una coalición de diferentes partidos, que se basa en el diálogo y en el consenso y que va logrando éxitos, por así decirlo, y con mucha cautela, me parece que es saludable. Creo que es valorable también de parte del gobernador Puyaro. Es el único gobernador que pone en juego su propio capital político a mitad de gestión. No ha pasado eso con los gobernadores anteriores y lo hace también en pos de tener una proyección de la provincia de Santa Fe, cosa que es muy importante, y defendiendo los intereses de la provincia. Entonces, me parece que esto va más allá de plebiscitar una gestión y tiene que ver con valorar que el gobernador Puyaro también pone en juego su propio capital político. Y varios de los candidatos y candidatas que han pasado por acá, que hemos entrevistado, plantean que la reforma constitucional en verdad termina siendo resultado de un proyecto hegemónico del gobernador Puyaro, de la intención de perpetuarse en el poder. Obviamente que vos considerás que no, ¿por qué? Lo dice la propia norma. Me parece que no sé qué significa perpetuarse en el poder. La verdad es que me parece un poco extraño de candidatos elegidos, que van a ser elegidos democráticamente, que hablen de perpetuarse en el poder. Creo que está en juego la reelección como la estuvo siempre. El debate de la reforma de la Constitución no es nuevo en nuestra provincia. No sé dónde estaban esos candidatos que hoy salen a hablar tan livianamente, porque hace 20 años que escuchamos hablar de la necesidad de la reforma en la provincia de Santa Fe y de impulsos de ese tipo de reforma de diferentes partidos e diferentes sectores sociales. Y la traba siempre estuvo en la reelección. Siempre estuvo en la reelección. Entonces no es un debate nuevo. La reelección o no del gobernador va a ser algo que define a la gente. Y si hay alguien que sea mejor que Puyaro, seguramente va a ser elegido, porque el santafesino es una persona que apuesta al futuro, que no es comparable a otros y que es una persona que trabaja y que le gusta salir adelante. Entonces, me parece que es un poco una gran subestimación a la provincia de Santa Fe. Y en el debate jurídico que hay sobre ese aspecto, digamos, la cuestión de la reelección, que algunos dicen, bueno, el gobernador juró por esta constitución, la vieja, la del 62, por lo tanto no podría presentarse una nueva elección con una nueva constitución. ¿Cuál es tu planteo? En primer lugar, mi planteo es que hay que respetar primero la elección del 13 de abril y después ver qué pasa en la convención constituyente. Veremos qué pasa en esa convención y después determinar si hay que hacer cláusulas transitorias o no.
esta Constitución en ningún lado dice todo eso que algunos de los candidatos plantean. Entonces, me parece que va a ser un debate propio de la Convención Constituyente. No veo a ningún santafesino reclamando que Puyaro no sea candidato. Me parece que los santafesinos están reclamando otra cosa, entonces les recomendaría a esos candidatos hablar de los problemas reales de la gente. Perfecto. Bueno, Leonela, muchísimas gracias por venir, muy amable. Muchas gracias.